Prepárate como María. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy creo que es útil comenzar esta meditación con una pequeña explicación litúrgica. La semana antes de la Navidad es una semana especial desde el punto de vista litúrgico y, aunque seguimos en el Adviento, cada día, desde el día 17, tiene una lectura del Evangelio diferente, pero situada en aquel contexto. Hemos visto, por ejemplo, la aparición del ángel a Zacarías en el templo. Hemos visto, naturalmente, también la visita de María a Santa Isabel. Eso fue ayer sábado. Y hoy, si hubiera sido día 22 y no coincidiera en domingo, tendríamos que haber visto la respuesta de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel, el Magnificat. Pero al coincidir el día 22, que el Evangelio es el Magnificat, con el domingo cuarto de Adviento, que el Evangelio es la visita de María a Santa Isabel, nos encontramos con la circunstancia de que el Evangelio de ayer, día 21, en la octava de la Natividad, es el mismo que hoy, día 22, cuarto domingo de Adviento. Por eso a alguna persona le podrá extrañar que este Evangelio que acabo de leer sea exactamente el mismo que leí y comenté ayer. Eso pasa absolutamente en todas las iglesias católicas del mundo. Por eso quería aclararlo, porque si no alguno estará sorprendido. Pero si este Evangelio es el mismo de ayer, efectivamente, pero es el mismo de ayer, porque ayer era 21 dentro de la octava y tocaba este Evangelio, y hoy es cuarto domingo de Adviento y toca de nuevo el mismo Evangelio. Así que voy a resumir rápidamente lo que medité ayer, porque seguramente algunas personas no han escuchado la homilía de ayer. Y después hablaré del Evangelio que tocaba hoy, que es tan importante porque es el Magnificat. Esta acogida por parte de Santa Isabel a la Virgen es una acogida que expresa humildad, movida por el Espíritu Santo, que es quien le ha informado de que esta pariente suya, esta sobrina suya, más o menos cercana, bueno, pues esta muchacha, jovencita, está embarazada. No se le notaba a María el embarazo, estaba recién embarazada. Y sin embargo, Santa Isabel, lo dice el Evangelio, movida al Espíritu Santo, lo sabe, pero ¿cómo la acoge? Con humildad. Ella es la señora de la casa y es una señora mayor que la Santísima Virgen María. Y sin embargo, le dice: ¿cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? No soy digna. Esta es una lección, y es una lección para cada uno de nosotros. La de ser conscientes que no somos dignos de recibir al Señor, que aún teniendo derecho, como establece la Iglesia, de comulgar cuando estamos en gracia de Dios y solo cuando estamos en gracia de Dios, aún así la comunión, recibir al Señor en la propia casa, sigue siendo un regalo, sigue siendo un don. Antes de comulgar, el sacerdote y los fieles repetimos la frase del centurión cuando le había pedido ayuda
a Jesús para que curara a su criado. El Señor estaba dispuesto a ir a su casa. El centurión sabía que si el Señor lo hacía, cometía un acto impuro de cara a los judíos y le dice: no soy digno de que entres en mi casa. Di una palabra tuya y mi criado quedará curado. Esta frase la decimos todos antes de comulgar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, Señor, solo una palabra tuya me ayudará a ser digno. La comunión es un don. Grabemos esto a fuego en nuestro corazón. Sí, es un derecho para los que están en gracia, pero aún así es un don. ¿Quién tiene derecho al nacimiento de Dios? ¿Quién tiene derecho a la muerte redentora de Dios? Es un don. ¿Quién tiene derecho a la Eucaristía? Es un don. Solo cuando entramos en una relación con Dios desde esta perspectiva, de la perspectiva de quién es Dios y quién soy yo y quiénes somos nosotros, y nos damos cuenta del regalo que es inmerecido lo que Dios nos da, solo entonces estamos en una relación justa con Dios. Y esto es precisamente lo que queda claro con el Magnificat. El Magnificat, la respuesta de María a Santa Isabel, es un himno de humildad. Ella empieza proclamando la grandeza del Señor. No empieza proclamando su grandeza, sino la grandeza del Señor, que ha hecho obras grandes a través de ella. Y ella es la purísima, ella es la inmaculada, ella es la siempre virgen, y sin embargo ella es consciente y lo proclama, que no es ella la que hace las obras grandes, sino que es el Señor el que hace las obras grandes. No podemos tener una relación con Dios si no es desde la humildad. San Luis María Griñón de Montfort decía que Dios se había fijado en María por su pureza, pero se había encarnado en ella por su humildad. No es posible tener una relación con Dios si no es desde la humildad. San Agustín decía y repetía, es una oración que yo también repito continuamente: Señor, que yo te conozca y que yo me conozca. Solo el soberbio piensa que no le debe nada a nadie, ni siquiera a Dios. ¿Cómo se puede aguantar a una persona así? Una persona que se conoce a sí mismo sabe que le debe muchísimo a mucha gente y que le debe todo a Dios. Cuando sabes quién es Dios y cuando te miras a ti mismo y te das cuenta de quién eres tú, cuando tu mirada va de Él a ti, solo te cabe decir: no soy digno, Señor, no soy digno. Y a continuación, desde la fe en Dios, en la grandeza y en el amor de Dios, pasando por el reconocimiento de tu propia pequeñez, a continuación viene inevitablemente, si eres una persona normal, viene inevitablemente el agradecimiento. Porque cuando te das cuenta del amor de Dios, inmerecido, del amor que lleva al nacimiento y a la muerte y a la resurrección, del amor que le hace ser esclavo en un fragmento humilde, frágil de pan en la Eucaristía, cuando te das cuenta de ese amor de Dios y te miras a ti y dices: ¿a mí me ama Dios? ¿Cómo es posible? Entonces caes de rodillas ante Él y le dices: gracias, Señor. Gracias de corazón, gracias de sentimiento y acción de gracias, para que ese gracias sea verdadero y no sea simplemente una palabra bien educada, un acto de cortesía. Acción de gracias, es decir, obras de agradecimiento. Esto es el Magnificat y esta es la Virgen María. Y esa humildad refuerza la fe de la cual procede. ¿Por qué? Porque el que sabe quién es Dios y quién es Él y agradece, ese ve aumentada su fe, porque es mucho más consciente de que no tiene que pedirle explicaciones a Dios, porque Dios es Dios
y Él, tú, yo, no somos dioses. Y esta humildad que da paso al agradecimiento es reforzada a su vez por ese agradecimiento de la cual procede. ¿Por qué? Porque una persona agradecida es cada vez más consciente de que le dé lo que le dé a Dios, hasta el derramamiento de la sangre en medio de la tortura, hasta aceptar las calumnias, la persecución, lo peor que pueda ocurrir, es poco. Y es poco comparado con lo que ese Dios ha hecho por uno mismo. Fe, conocimiento de uno mismo, humildad, agradecimiento. Este es el itinerario espiritual que proponemos siempre a los franciscanos de María y que nos conduce directamente a la unión con el Señor por mérito suyo. Que así sea.